Muy buenas noches, bendiciones, apreciadas familias de Diseños de Vida, a todos los hermanos, a todas las personas que en esta hora se conectan para recibir una palabra de parte de Dios a cada una de sus vidas. Quiero dar una cordial bienvenida a todos. Sé que el Señor tiene una palabra precisa a tu corazón. Y quiero que te dispongas porque a partir de ese momento el Señor va a hablar a tu vida. Quiero invitarte a que pongamos este tiempo en las poderosas manos del Señor y quiero pedirte que inclines tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te queremos bendecir, esta es una hermosa oportunidad para agradecerte por este tiempo, Señor, en el cual nos hemos llegado a este lugar, Señor, convocados a tu nombre, Señor, para que precisamente tu nombre sea glorificado y sea exaltado a través de esta palabra, Señor, que he preparado, Señor, que has colocado en mi corazón y que la he traído, Señor, para que más personas, más familias, más personas puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Señor. Y quiero pedirte, oh Dios, que sigas usando mi vida como instrumento, Señor, para llegar a cada corazón, Señor, a cada hogar. Padre, gracias por la oportunidad que me permites de poder traer tu palabra, Señor, y quiero orar por todas las personas, aquellas que se encuentran, Señor, dispuestas en este momento a recibir tu consejo. Te doy gracias en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta hora quiero traer una palabra a tu vida, por eso quiero que te dispongas. Esta noche el Señor ha colocado en mi corazón traer un tema muy importante. De pronto no lo has escuchado muy seguido. De pronto para nosotros es muy fácil de pronto escuchar algunos ministerios y es fácil conocidos por toda la iglesia hablar de pronto del ministerio pastoral o del ministerio de los maestros, pero poco se habla sobre el ministerio de los evangelistas. Por eso el tema de esta noche tiene que ver con ese. Se buscan evangelistas. Y la palabra de Dios empieza a hablarnos acerca de cómo los dones para la iglesia, cómo provienen esos dones que el Señor ha dado a la iglesia. Precisamente ha sido Jesucristo quien nos ha dotado a todos nosotros de esos dones. Y por ejemplo, quiero que hablas allí tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos dice de dónde provienen los dones precisamente del Espíritu Santo. Dice, Efesios 4, versículos 11 y 12, en la versión Reina Valera del 60, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De pronto para algunos de nosotros no es tan conocido el ministerio del evangelista y estamos acostumbrados a los demás. Es más, creo que para la mayoría de muchos de los que predican la palabra de Dios es más llamativo el que se autodenominen apóstoles. Pero en esta noche quiero que nos enfoquemos en cómo Dios puede usar la vida de una persona que se puede llamar como evangelista. Amén. Es decir, si tomamos como referencia este pasaje de la Biblia, nos damos cuenta que fue Dios quien dio precisamente apóstoles, dio profetas y dio maestros, ¿sí? Para establecer la iglesia del Señor. Pero también dice la palabra de Dios que también dio evangelistas, dio pastores, maestros. ¿Para qué? El propósito es expandir y desarrollar la iglesia. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a mirar cómo cuando el Señor dispone de estos dones y levanta estos preciosos ministerios, vamos a ver cuál es el resultado. Entonces vamos a ver que el resultado inicial, cuando Dios dio estos dones, va a ser algo prodigioso. Un trabajo eficaz que se dio en la iglesia primitiva. Y recordemos que se convirtieron miles de personas. Amén. Se establecieron muchas iglesias y los cristianos crecieron y tomaron la batuta. ¿La batuta en qué? En predicar la palabra. Aunque ellos tenían en sus corazones, tenían miedo porque estaban siendo perseguidos. Pero ellos, a pesar del temor,
A pesar de la persecución que vivían, ellos tuvieron la agilidad y la iniciativa porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces tomaron la iniciativa para poder predicar la palabra de Dios. Podemos ver que todo este grupo de personas en los diferentes ministerios, en los cuales les he dicho anteriormente, ellos cada uno luchaban arduamente por la conversión de las personas. Para ellos, es decir, para los apóstoles, para los evangelistas, para los maestros, para los pastores, era importante la conversión de las personas. El hecho de que las personas pudieran llegar a los pies del Señor para ellos era muy importante, pero también era importante que ellos crecieran en cada congregación. Y a su vez nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, que las misiones no se detenían, aumentaban y la palabra de Dios era predicada de una manera ardua. Ahora vamos a notar el contraste, cómo actualmente nos encontramos. Actualmente hay una ausencia de participantes claves en el plan de Dios y son los evangelistas. Y ante este panorama surgen dos inquietudes. ¿Por qué los evangelistas han dejado su importante tarea? ¿Por qué ellos ya hoy en día no son tan mencionados? ¿Qué podemos hacer para que los evangelistas se activen en nuestro tiempo? Así como lo fue en un principio en la iglesia primitiva. Y me parece que para dar respuesta a estas dos inquietudes es necesario recordar primeramente qué significa ser un evangelista, qué hace un evangelista. Entonces podemos chequear un poco. El evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación a la humanidad. En otras palabras, un evangelista es un predicador del evangelio o es conocido también como un misionero. Una persona con el don de evangelismo tiene como prioridad hacer un llamado al arrepentimiento. Los autores, por ejemplo, los autores humanos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que ellos se registran el ministerio de Jesucristo, que en realidad corresponden a las buenas nuevas. Y por eso se llaman los evangelios, porque ellos anuncian el nombre de Jesucristo. Y quiero en este momento enfocarme en algo. Así como he denominado el tema de esta noche, se buscan evangelistas, quiero empezar con esta primera parte. Se buscan evangelistas como Felipe, amén. Creo que nos hace falta recordar cómo este gran hombre de Dios es un ejemplo que nos sirve a nosotros como iglesia para que cuando olvidemos de lo que Dios hace en este momento, que a veces Dios llama a personas a predicar, y muchas veces no notamos lo que otras personas en el pasado hicieron y que se encuentran registradas en la Biblia. Entonces podemos mirar a este gran hombre, Felipe. La Biblia registra que Felipe fue el primero en ser llamado evangelista. Vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8. Y voy a leerlo a favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces vemos aquí que Felipe había sido nombrado como uno de los primeros diáconos. Acá en Hechos capítulo 6, versículo 5, en la versión 1960 de la Reina Valera, dice que Felipe era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Recordemos que en este versículo apenas estaban escogiendo a los diáconos. Ya el trabajo ministerial de Pablo estaba siendo sobresaliente. Y pronto Felipe demostró ser un evangelista. En la Biblia, en Hechos, yo quiero que usted revise Hechos capítulo 8, en los versículos 5 al 13, no lo voy a leer por lo extenso que es, pero usted lo puede buscar en casa y poder revisar cómo Felipe pudo predicar el evangelio extenuadamente en toda Samaria y lo hizo con gran denuedo. Vamos a mirar la Biblia también en Hechos capítulo 8, versículo 6, en la versión Reina Valera del 60. Quiero anotar, traje esto porque me parece muy importante
¿Cuál era la reacción de las personas al escuchar a Felipe predicar? Hechos 8, versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hacia esto estaba apuntando Felipe. Felipe, con la unción del Espíritu Santo, podía predicar la palabra de Dios. Y algo precioso era que las personas escuchaban atentamente la palabra de verdad. Y por eso muchas personas se convirtieron y llegaron a los pies del Señor. Entonces, podemos decir que Felipe pudo realizar un evangelismo tanto personal como público. Entonces, vamos a mirar cómo lo hizo de manera personal. Para nosotros como iglesia es muy conocido el pasaje de Felipe y el eunuco. Vamos a mirar Hechos capítulo 8 en los versículos 26 al 38. Está toda la historia cuando Felipe puede ver al tesorero de Etiopía, que corresponde al eunuco, y cómo esta conversación puede llevar una persona a los pies del Señor Jesucristo. Esta escena realmente corresponde a una conversación donde estaba presente el Espíritu Santo de Dios. Y al final, el etíope puede declarar con toda certeza en su corazón, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Eso está registrado en Hechos capítulo 8, versículo 37 en la segunda parte. Usted lo puede ahí, lo puede mirar. Esa es la respuesta y la reacción que debemos esperar cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, que la gente pueda decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Vemos que Felipe fue movido por el Espíritu Santo y dirigido a iniciar la conversación precisamente con el etíope. Amén. Y fue tanto el deseo, eso que ardía en el corazón del etíope, que él terminó deseando ser bautizado. Dice la Biblia, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y qué hermoso. Felipe pudo bautizar al eunuco. Ahora vemos que también Felipe pudo realizar reuniones en diferentes lugares. Dice la Biblia que desde Azoto hasta Cesarea. Vamos a mirar Hechos capítulo 8, versículo 40 en la versión Reina Valera del 60. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este Felipe era tremendo. Claro, tenía la unción del Espíritu Santo y dice la Biblia que él en todas las ciudades predicaba. Amén, eso nos debe llevar a también nosotros predicar hoy en día la palabra en todo sitio, en todo lugar donde el Señor nos ha llamado a que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces vemos que Felipe fue un evangelista imparable. Lo hacía a tiempo y fuera de tiempo. Ahora vemos que los evangelistas itinerantes tuvieron un gran impacto a lo largo de los siglos. El ejemplo que les mostré acerca de Felipe fue en la iglesia primitiva, pero a raíz, como transcurrieron los años, vemos cómo el evangelio se expande y se crece por todo el mundo, tanto que llega hasta hoy, hasta nuestros días. Pero todo este tiempo, en todos estos siglos, el movimiento del ministerio evangelista ha sido clave para que la palabra de Dios pueda llegar a todos nosotros. Vamos a mirar que el fuego del avivamiento ha sido alimentado y diseminado precisamente por los evangelistas. Y por eso te hago esta pregunta, esta reflexión. ¿Qué sería del mundo sin el ministerio de los evangelistas o de los misioneros? Hay que rescatar este ministerio precioso. Amén. También se buscan evangelistas con una fuerte dependencia del Espíritu Santo. Creo que esto es algo que necesitamos con urgencia. Evangelistas con una fuerte dependencia del Espíritu Santo. Se buscan evangelistas tales y como lo han sido otros evangelistas reconocidos en la historia de la iglesia cristiana. Y de pronto para alguno de nosotros es muy conocido escuchar
famosos predicadores, evangelistas como Billy Graham, ¿cierto? O como Luis Palau, que hace poco falleció. La historia también registra otro de los grandes generales de Dios y es conocido como George Jeffrey. Tal vez no es tan conocido, pero dentro de la historia de la iglesia, este personaje, este nombre sí tiene un profundo impacto. En el caso de Felipe, el evangelio se extendió cuando la iglesia empezó a ser perseguida. Pero ahora vemos, en el caso de George Jeffreys, este avivamiento ocurrió en Gales, en medio de unas condiciones de pobreza muy terribles. La historia registra que los padres de este evangelista, ellos tuvieron 9 hijos varones y tuvieron 3 hijas. Y se registra que la madre ya había perdido a 2 de sus hijos como producto de trabajar en las minas. Su madre lo protegió de tal manera que George no fuera expuesto a trabajar directamente a una mina. Pero algo surgió en George, desde muy chico. Algo surgió. George solía pensar que algún día él podría llegar a convertirse en un predicador de aquella iglesia a donde asistía con su familia. Y aunque ardía ese deseo en su corazón, George Jeffreys tuvo que enfrentar un serio problema. Él estaba enfermo. Él tenía un problema de habla y una parálisis facial que comenzó a extenderse por el lado izquierdo de su cuerpo. Y esto le causó una profunda angustia, pues él temió que nunca sería capaz de predicar el evangelio y también que la parálisis pudiera acabar su vida prontamente. Pero fijémonos, estas condiciones en las que se levantó George no fueron obstáculos para él, no. Era tal su deseo de predicar el evangelio que Dios en su misericordia pronto le sanó completamente de aquella enfermedad que sufría. George Jeffreys es conocido como el fundador de un poderoso avivamiento en el país de Gales a principios del siglo XX. Y el ejemplo de este personaje es uno de los tantos que han servido en la obra del Señor, ya que han sido muchos más los que se han dedicado a este precioso ministerio. A manera de reflexión, quiero preguntarte, ¿arde en nuestros corazones, en tu corazón, arde ese ferviente deseo por predicar el mensaje de arrepentimiento a los demás? ¿O será que arde en tu corazón otro motivo para vivir? No nos debe detener el poder predicar el mensaje de salvación, aun cuando estemos atravesando persecución, como en el caso de Felipe. Dios estuvo con la naciente iglesia, eso lo creemos, pero la iglesia fue fortalecida con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del evangelismo. Tampoco nos debe detener si estamos en enfermedad, en pobreza o en cualquier otra limitación, así como lo experimentó George Jeffreys. Y hoy quiero hacer ese llamado y preguntar si hay alguien que tiene esa convicción de llevar precisamente ese mensaje de Dios con su corazón. Arde en tu corazón con fuego del Espíritu Santo el poder predicar la palabra. Arde en tu corazón el poder ser extendido el mensaje de salvación a otras personas. Aunque se busquen actualmente evangelistas, esta es la oportunidad para que podamos ser sensibles al llamado de Dios. Nuestras familias requieren el mensaje de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y tú puedes ser ese heraldo que lleva la palabra de verdad a sus vidas. Y no solamente lo necesitan nuestras familias, también la palabra de Jesucristo la necesita nuestra comunidad, la necesitan nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Cualquier escenario es propicio para anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador para la humanidad. Las condiciones externas no nos deben atemorizar o detener. Mejor procuremos vivir una vida en el Espíritu Santo
para que guíe nuestra manera de hablar y de predicar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, en la primera parte, en la versión Reina Valera del 60, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. No nos avergoncemos de anunciar de que Jesucristo vuelve pronto por su iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Estemos preparados para su venida. No te resistas, querido amigo, querido hermano, no te resistas al llamado que el Señor te está haciendo. Anuncia, predica, evangeliza, enseña su palabra y testifica con tu vida a los demás que Jesucristo es el Señor. Y para terminar, quisiera cerrar este corto mensaje con algo que en mi corazón siempre ardió desde niña. Crecí en el Evangelio, nací en el Evangelio y mientras crecía siempre era mi deseo anunciar la palabra de Dios. Y fue más o menos a los 11 años que fui llamada a ser maestra hacia otros niños. Y para mí fue muy emocionante poder anunciar la palabra de Dios a tan corta edad. Maravilloso que si el Señor te ha hecho este llamado, no una vez, sino varias veces, y tal vez te has resistido, es el momento de que le pidas perdón a Dios, porque tal vez has rehusado el poder llevar y predicar la palabra de Dios. Y en esta noche que hemos visto de cómo el ser evangelista es un medio, es un instrumento de Dios para llevar el mensaje de la palabra hacia las demás personas, esa es la oportunidad. No te resistas. Por eso quiero que inclines tu rostro y puedas primeramente decirle al Señor: Señor, tal vez te he escuchado muchas veces, he escuchado ese llamado y me he resistido. Tal vez no le he dado la importancia que merece el anunciar tu palabra, pero aquí estoy y quiero entregarte mi vida, mi ser, me rindo a ti. Padre, en este momento te queremos bendecir, te queremos glorificar, Señor, y también te queremos pedir perdón porque tal vez hemos resistido a ese llamado que tú nos has hecho. Hablo en nombre de mis hermanos, hablo en nombre de aquel que de pronto ha sido rebelde, se ha resistido, Señor, a responder de una manera positiva ante tu llamado. Tal vez han valido más las excusas personales, excusas tal vez incluso de trabajo, no sé, Señor, tú conoces las excusas de cada uno de ellos. Pero aquí estamos y por eso te quiero presentar, Señor, a tu pueblo. Cada uno de sus argumentos, cada una de sus excusas, Señor, te las presentamos, incluso las mías, Señor, como pastora, porque tal vez muchas veces he caído junto con mis hermanos. Pero queremos pedirte perdón. Y aquí estamos, Señor, para que una vez más, con tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser revestidos, oh Dios, y que llevemos esa palabra, anunciemos, Señor, la palabra tuya a los demás. Padre, gracias porque tú nos escoges como instrumentos, heraldos, portavoces tuyos, Señor, para anunciar tu palabra. Y por eso, Señor, sabemos que tú traes recompensa, Señor, es grande. Gracias por aquellos que se han levantado durante todos los siglos. Gracias, Señor, por esas primeras personas, Señor, que lo dieron todo, entregaron sus vidas por ti, Señor, anunciando tu palabra, Señor. Pero aquí estamos, oh Dios, para decirte: heme aquí, Señor, quiero ser ese heraldo, quiero ser ese portador de esas buenas nuevas de salvación a los demás. Gracias, Señor, en esta noche te quiero honrar y te quiero bendecir. Gracias, Señor, porque sé que hay alguien que ha escuchado esta palabra y ha estado inquieto, Señor, porque muchas veces ha sido llamado, Señor, pero gracias por esa nueva oportunidad que nos permites a ellos de poder responderte positivamente y decir: sí, Señor, aquí estoy. Sabemos que en cualquier momento es la oportunidad para hablar y para anunciar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Te doy muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, es una bendición poder traer esta palabra a tu vida. Te invito para que sigas conectado con todas nuestras transmisiones.
mañana en nuestros altares familiares Betcar. También el día viernes tenemos nuestro episodio de temas Biblia. Por favor, no te detengas. Y bueno, a las personas que nos están acompañando en la presencialidad, aquí les esperamos entonces el próximo domingo. Un abrazo para todos y bendiciones.